En los evangelios podemos encontrar muchísimas historias increíbles, historias impresionantes. Y en uno de esos estudios que estaba haciendo de los evangelios, me topé con uno que es uno de la clase de historias que son tan pequeñas que a veces no les ponemos especial atención. A veces no ponemos atención a los detalles o tal vez obviamos los detalles. Pero hoy quiero compartir contigo algo que Dios me habló a través de este pasaje y es a través de Lucas 10, versículo 38-42. Así que permíteme leértelo. Dice: mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. El contexto judío es evidente en este pasaje. Marta sentía la responsabilidad de atender a sus invitados, y dentro de la misma cultura las mujeres estaban obligadas a hacer esta parte, atender a los invitados de esta manera. Pero Marta ve que María, en vez de estarla ayudando con los preparativos, de estarla ayudando en atender a los invitados, ella estaba sentada a los pies de Jesús escuchándolo. Y Marta piensa: ¿qué no esta mujer debería estarme ayudando con todas las cosas que hay que hacer? Y la manera en la que ella se dirige a Jesús después de esto, por supuesto que podemos ver su molestia, ¿no? Y cuando ella se dirige a Jesús le dice: Señor, ¿qué no te molesta que ella no me esté ayudando? ¿Por qué no mejor le dices que me vaya a ayudar? En su preocupación, hasta Jesús le estaba diciendo qué hacer. Y Jesús le dice: hey, relájate. Estás tan preocupada y tan molesta por tantas cosas que no son importantes en este momento. Y es más, las que son importantes, las que son necesarias, te las estás perdiendo. María escogió la más necesaria, escogió la mejor. ¿Y qué es eso? Estar a los pies de Jesús, escuchar su palabra, estar con Él, pasar tiempo exclusivamente con Él. Y todo esto me hizo pensar muchísimo. A veces me jacto de tener mi agenda llena y repleta de cosas que son para el ministerio, para la iglesia, para Dios. Pero a veces me pregunto: ¿seré yo como Marta? ¿Puedo estar preocupado por cumplir con todas las cosas que tengo que hacer para Jesús, con todas las actividades que tengo que hacer, pero paso por alto la más importante, la más necesaria, que es pasar tiempo con Jesús? Y eso es lo más importante, es lo más necesario. Es lo que tiene que estar encima de toda mi agenda. El problema es que ni siquiera estaba ahí. Y no es que tenga que agendar mi tiempo con Jesús, pero el simple hecho de que ni siquiera estuviese anotado en mi lista de actividades habla de lo importante que es para mí, ¿no es cierto? Podía estar confundiendo hacer para Jesús a estar con Jesús, que no es lo mismo. Puedo estar haciendo miles y miles y miles de cosas en el nombre de Jesús, pero sin Jesús. ¿Y qué pasa cuando actuamos de esa manera? En mi agenda estaba anotado el ser líder de jóvenes, el dar estudios bíblicos, dar discipulado, mis estudios en el seminario, dar consejería, etcétera, etcétera. Y yo creía que todas esas cosas se traducían en una buena relación con Dios. Se traducían en estar bien con Dios, en tener una relación cercana con Dios. Pero eso no es cierto. Podría estar haciendo miles de cosas y tener mi agenda llena de cosas para Dios, pero eso no se traduce necesariamente en tener una buena relación con Dios. Al contrario, puedo estar haciendo miles de cosas para Dios, pero sin Dios, sin conocer a Dios, sin conocer a Jesús. Y hacer para Dios sin Dios no tiene sentido.
Y esto evidentemente tiene consecuencias. A mí me causó mucha fatiga, me causó mucho estrés, despertó en mí una necesidad de buscar aceptación, no de Dios, sino de la gente, de las personas. También puede causar fastidio, y a mí también habían algunas actividades que llegaron a fastidiarme, e incluso en una búsqueda de guardar una apariencia de piedad o de espiritualidad falsa. Y estaba empezando a llevar una espiritualidad emocionalmente enferma. Y esto porque no hice lo que era más necesario, no hice lo que era mejor, que era pasar tiempo con Jesús. Empecé a sentir que Jesús me decía: John, estás tan preocupado y tan molesto por cosas que no son tan importantes, pero una sola cosa es necesaria: despierta. Ok, ahora, ¿qué significa estar con Dios? Piensa en tu mejor amigo, piensa en tu novio, piensa en tu novia. ¿Qué pasa cuando estás con esa persona que es tan especial para ti? Te emboba, ¿no es cierto? Y le dedicas absolutamente toda tu atención únicamente a esa persona. No porque estés obligado, sino porque disfrutas realmente darle toda tu atención a esa persona. Incluso hasta somos capaces de dejar nuestro teléfono a un lado para dedicarle nuestra atención a esa persona. Bueno, eso es lo que María hizo. Dice la Biblia que ella estaba sentada a los pies de Jesús escuchándolo. Y yo me la imagino embobadísima, escuchando a Jesús, escuchando cada una de sus palabras, cada una de sus enseñanzas. Y yo imagino ese momento como sentir que su corazón de repente ardía impresionantemente de amor, de gozo, de paz, de estar escuchando al Maestro de Maestros, al Rey de Reyes. Ahora, hoy podemos hacer eso. Hoy podemos realmente sentarnos a los pies de Jesús. ¡Claro que sí! Aquí está su palabra, aquí podemos escuchar su palabra, podemos sentarnos a sus pies y poder pasar tiempo con Él. Entonces, ¿por qué no lo haces? Eso es lo que yo me preguntaba. Y con esta contingencia, mi vasto horario ministerial, mi vasto horario de actividades para Dios de repente se redujo increíblemente. Y sentí como si Dios me dijera: John, tenemos que sentarnos a hablar tú y yo. Y tuve que hacer a un lado muchas cosas. Digo, ya no tenía la vasta cantidad de actividades. Ahora, tenía dos decisiones: abrir Netflix o ponerme a leer la Biblia para conocer a Jesús. Y por supuesto que tuve que dejar a un lado Netflix, tuve que dejar a un lado mis libros y empezar a conocer a Jesús a través de su palabra. Y con cada momento que podía pasar con Jesús, sentía cada vez más la necesidad de doblar mis rodillas, empezar a orar, desnudar completamente mi corazón y permitirle que me examine, que examine cada una de las cosas que están en mi mente, que están en mi corazón, para que Él empezara a transformar esas cosas. Porque a veces eso nos da mucho miedo, permitir que Dios examine nuestros corazones, que examine nuestras mentes. Y yo tenía que dejar que Él hiciera eso. Tenía que llorar al darme cuenta que habían cosas que yo pensé que estaban correctas y no lo estaban. Tenía que dejar que Él me sacudiera y que me enseñara, que me señalara esas cosas que no son agradables a Él. Y tener que pedirle: Señor, dame fuerza para poder deshacerme de esas cosas que no te agradan, porque eso es ahora lo que quiero, agradarte. No quiero agradarle a mi pastor, no quiero agradarle a mis líderes, no quiero agradarle a mis amigos, quiero agradarte a ti, únicamente a ti. Y al hacerlo, muchas de mis angustias, de mis preocupaciones, de la incertidumbre que todo esto nos está provocando, empezó a desaparecer. Y Dios empezó a confiarme nuevamente algunas cosas que se empezaron a agregar a mi agenda. Y que a lo mejor no son cosas tan grandes, son cosas muy pequeñas. Pero cosas pequeñas
de las que tengo que ser fiel. Ahora ya no puedo jactarme de tener esas cosas en mi agenda. Ahora debo ocuparme en realmente hacer las cosas agradables a Dios. Ahora esos ministerios, aunque sean pequeños, es volver a mirar al cielo y decirle: Señor, ¿así te gusta? ¿Esa es la manera correcta de hacerlo? Guíame, enséñame a hacerlo. Te invito a que a partir de hoy analices si estás haciendo para Dios sin Dios, y si realmente estás haciendo para Dios sin Dios. Detente. Detente un momento antes de que te empieces a lastimar, o incluso antes de que empieces a lastimar a otras personas. Tómate un tiempo, toma tu Biblia, ábrela y empieza a conocer a Jesús. Empieza a hablar con Dios, empieza a tener una relación más estrecha con Él. Deja en Él todas tus cargas, deja en Él todo tu pesar. Él es capaz de liberarnos de todas esas cargas, y especialmente con todo lo que está pasando en nuestro mundo. Creo que es muy necesario que el día de hoy pasemos tiempo con Jesús, que Él nos enseñe y que todas esas cosas que nos enseñe podamos llevarlas a otras personas. Esa es la idea, que su mensaje, que sus enseñanzas puedan pasar a otras personas que también lo necesitan el día de hoy. Y creo que hoy hay muchísima necesidad, y tú puedes hacer la diferencia. Así que detente un momento y pasa tiempo con Dios. Conócelo. Deja a un lado tu teléfono, deja a un lado las redes sociales y pasa tiempo exclusivamente con Él. Y no te estoy hablando de 5 minutos al día. O sea, realmente disfruta ese momento con Él. Disfruta el momento que puedes pasar con Él. Y te aseguro que no te vas a arrepentir.